Hoy día voy a usar el Plus. Bueno, también quisiera decirles que para su participación, cuando el profesor del pase, les recomendaría usar el iconito de la mano levantada que está ahí en el Zoom, en la parte que dice reacciones, hay una manito que dice raise hand. Entonces, ¿por qué? Porque va a ser más fácil ubicarlos y no sé, y poder manejar ese orden, ¿no? Y no, ahí está, como lo tiene Luisa, para no crear el desorden y aparte también que las preguntas sean puntuales, porque tenemos que tener el tiempo, administrar bien el tiempo para que todos puedan participar. Bueno, y decirles pues que por favor mantengan los micrófonos apagados durante toda la sesión, salvo que cuando hay intervenciones, ¿no? Entonces, en estos momentos apagamos los micrófonos, por favor, todos silenciamos, porque vamos a entrar, a disponernos a entrar en presencia del Señor, invocando al Espíritu Santo para que sea Él quien dirija al profesor y a todos nosotros en la sesión de hoy día. Estamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, divino Creador, la verdadera fuente de luz y fuente de sabiduría. Derrama tu brillantez sobre nuestro intelecto, disipa la oscuridad que nos cubre, la del pecado y la de la ignorancia. Concédenos una mente penetrante para comprender, una memoria retentiva, un método y facilidad para aprender, la lucidez para comprender y abundante gracia para expresarnos. Guía el comienzo de nuestro trabajo, dirige su progreso y llévalo a término con éxito. Esto te lo pedimos a través de Jesucristo, Dios verdadero y hombre verdadero, viviendo y reinando contigo y con el Padre por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Comenzamos. Bien, gracias Katia y buenas noches con todos, hermanas, hermanos, con nuestra segunda sesión de este curso corto, Introducción a la Biblia. Como presentamos el lunes pasado, la primera sesión fue la Biblia, palabra de Dios en palabras de hombres. Para hoy tenemos el tema de los evangelios y nos van a quedar 2 sesiones más. El próximo lunes Antiguo Testamento y el subsiguiente Cartas de Pablo, ¿no? Son 4 sesiones, poquito porque es un curso introductorio y luego ya vendrá para los que quieran seguir un curso en profundidad, empezando por uno y otro de los evangelios y siguiendo por el resto del Nuevo Testamento completo sin saltar nada. Esa es un poco la promesa y la oferta. Luego iremos al Antiguo y tendremos una formación con los que quieran perseverar, una formación completa en Biblia. Pero como yo les decía, y ahora solo quiero reiterar, mi intención no es hablar y hablar. Eso es solamente en estas 4 primeras sesiones. Lo que viene después es un estudio del mismo texto de la Biblia y para eso la metodología, como les adelanté, va a cambiar. Vamos a leer la Biblia juntos, haciendo pequeños altos, comentando lo que hemos leído, planteándonos dudas, dando alcances, y así ir barriendo literalmente, capítulo a capítulo, todos los libros de la Biblia, ¿no? Entonces esa es la idea que tenemos como trabajo de mediano plazo, no digamos largo, suena muy lejos, pero tampoco es corto plazo, un mediano plazo en lo que nos vaya tomando. Antes de comenzar con esta segunda sesión, yo quisiera invitarlos, hermanos, hermanas, unos minutos a que plantee algún tema que les haya salido como una duda o algo que hayan podido meditar y quisieran compartir sobre la sesión anterior, sobre la primera. ¿Alguien con toda libertad? ¿Ha podido revisar? ¿Salió algo, sea una duda o sea algo que sea afirmado y que quisiera compartir? En todo caso, yo les pregunto, ¿qué nos quedó de la primera sesión? Lo que se presentó fue un tema que ya conocían,
¿Fue un tema que trajo alguna novedad? Sería lindo así, de manera breve, pero sería lindo compartir. Se vio algo que se conocía, algo que trajo cositas nuevas. Para mí fundamental, les digo, en esa primera sesión, es entender este concepto fundamental, es el eje, es como el cimiento sobre el cual se construye todo el edificio, y es cómo se construye la Biblia, cómo es que se redacta la Biblia. Finalmente eso responde a qué es la Biblia, ¿no? ¿La Biblia es un libro? Ya vimos que no. No es un libro, son 73 libros. ¿Se redacta en un año, en dos? No. Hemos visto que se redacta en 2000 años. Y uno dice, wow, ¿cómo que en 2000 años, 73 libros? Entonces, ¿qué es la Biblia, no? Y dijimos, es como poner un espejito frente a un proceso maravilloso que es la revelación de Dios. Dios se revela. Y se revela entre nosotros, sus criaturas. Él que nos creó un acto de puro amor, en ese mismo amor, en esa misma libertad, Él se da a conocer a nosotros, los hombres, durante tanto tiempo. Y estos hombres, ante la revelación de Dios, meditan, piensan, contrastan y finalmente escriben. ¿Ok? Entonces, así como aparece este tremendo volumen que es la Biblia, compuesto entonces por 73 libros, con muchísimos autores. No hay uno, ni dos, ni cuatro, ni 10. Hay cualquier cantidad de autores, todos los conocemos como agiógrafos, con H. Agiógrafos, autores inspirados. ¿Ok? ¿Cuándo comienza el proceso de revelación de Dios hacia el hombre? Empieza en el año 1900 antes de Cristo con el padre Abraham. ¿Y cuándo termina la revelación de Dios al hombre? Termina con el último en escribir sobre Jesús, sobre el acontecimiento de Jesús en la tierra. Y ese último es Juan el Evangelista. Más claro, si quieren, es el Evangelio según Juan, ¿no? Entonces tenemos desde Abraham hasta Juan el Evangelista, 2000 años. Esto recorre todo el Antiguo Testamento, 46 libros, y los 27 que incluye el Nuevo Testamento. Esa es la Biblia. Y en la Biblia, desde la primera página hasta la última, está presente Dios. Dios, una sola naturaleza, una sola sustancia en tres personas. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Siempre presente en nuestra historia. Primero, a través de los profetas en el Antiguo Testamento, luego directamente Dios encarnado en la persona de Jesús, y luego, una vez Jesús resucitado, ascendido al cielo y producido el acontecimiento de Pentecostés, el Espíritu Santo que queda orientando, guiando a nuestra iglesia hasta el día de hoy, hasta nosotros mismos hoy. ¿Estamos claros, hermanos? Sí, acá veo, Karim ha levantado su mano, adelante. Sí, buenas noches. Tengo una inquietud. Claro. ¿La Biblia siempre se llamó así desde un comienzo, Biblia, o tuvo otro nombre u otros nombres? Y otra pregunta era, ¿desde cuándo la Biblia tiene comentarios sobre lo que contiene? Porque me da la impresión que la Biblia por sí misma no se puede entender tan fácilmente, como que requiere un intérprete, un comentario que nos dirija, porque no se puede tomar, o tomaríamos al pie de la letra lo que dice, ¿no? Como por ejemplo el
el evangelio de este domingo, ¿no? Yo no cuando Jesús dice, yo no he venido a traer la paz, sino la guerra y la división, ¿no? Yo no podría decir entonces qué clase de Dios es ese, ¿no? Y después viene la aclaración que hace la homilía el padre, que se refiere a otro fuego, que no es ese, ¿no? Sin embargo, entonces, ¿desde cuándo se ve la necesidad de esta explicación y o comentarios en la misma Biblia, ¿no? Gracias. Gracias a ti, Karin. Linda pregunta, de verdad, porque permite aclarar algo que es fundamental. Miren, Karin nos dice, ¿no? ¿Desde cuándo? Perdón, ¿la Biblia se llama Biblia siempre? No, Biblia es un nombre en griego que significa libros. Biblia es libros en plural, ojo. Uno parece que fuera Biblia una palabra singular, no es plural. La traducción es libros, y son 73, repito, 73 libros que forman esta colección, esta biblioteca que es la Biblia. ¿Desde cuándo se llama así? Desde los griegos. Originalmente los autores no le pusieron ese nombre, simplemente para los autores judíos era su sagrada escritura. El primer nombre que tiene es el Antiguo Testamento, como lo llamamos nosotros, que es la Biblia judía, es la Biblia hebrea. Ellos le llamaban Tanaj, ¿no? Lo vimos la vez pasada, por las letras TNJ, ¿no? TNJ, que están por Torá, Nebim y Ketubim, las tres partes grandes de la Biblia hebrea. La Torá o nuestro Pentateuco, Nebim o los libros proféticos y Ketubim o los otros escritos. Entonces el nombre original puesto por los propios judíos es Tanaj. Y Biblia es el nombre que ya pasa a tener con la traducción al griego y con la costumbre nuestra. La otra parte entonces es los comentarios. Ese es un lindo tema. Ya habíamos visto, ¿se acuerdan? Cuando en el siglo XIII un inglés, y para facilitarnos la vida, introdujo capítulos en la Biblia. Y luego, en el siglo XVI, un francés introdujo versículos. Y entonces, eso ha sido aceptado por todos y nos facilita enormemente la vida, porque tenemos capítulos y versículos, ubicación exacta para cada párrafo que queramos encontrar. Por ejemplo, y lo vamos a ir viendo en los evangelios, cuando Jesús cita la Biblia, no tiene todavía, imagínense, en el primer siglo en nuestra era, no hay el capítulo, no hay el concepto de capítulo versículo. Entonces, cuando Jesús cita, por ejemplo, a Isaías, que es el libro del Antiguo Testamento más citado, Jesús lo va a citar de esa manera simplemente de memoria. Pero ahora decimos Isaías 43, ¡pum!, de frente, uno lo puede hasta buscar y confirma, una maravilla. Entonces, así como eso, que se incorpora ya siglo XIII, siglo XVI, así también en el camino de la historia de nuestra iglesia, desde la época de los padres de la iglesia, hay comentarios a la Biblia, interpretaciones, alcances. Incluso antes de los padres, los mismos apóstoles, antes de que la Biblia se pusiera, perdón, antes que el Nuevo Testamento se pusiera por escrito, ya los padres apostólicos comentaban la enseñanza de Jesús. Luego del primer siglo al siglo VII, este periodo de la iglesia en que tenemos a las grandes autoridades que son los padres de la iglesia, podemos hablar más en detalle en otro momento, pero los padres de la iglesia van dando alcances a uno y otro aspecto. El más reconocido, sin quitarle mérito a ninguno otro, es San Agustín. Entonces, solamente yo los invito, busquen en su buscador en su navegador de Google, pongan comentarios de San Agustín a la Biblia, y hay miles y miles de páginas. Es impresionante, en este caso particular, la cantidad de comentarios que hace Agustín, pero así como él, otros padres de la iglesia, que casi no dejan ningún
versículo, que en la época de ellos no existía el concepto, ¿no? Pero hablando en términos nuestros, ningún versículo sin relacionar. Es impresionante el trabajo que hacen. Y durante todo el tiempo de la iglesia. Primero los padres de la iglesia hasta el siglo VII, y a partir del siglo VII hasta nuestros días, los que conocemos como doctores de la iglesia, ¿no? Entonces, son estos 20 siglos de historia de la iglesia los que han permitido generar comentarios, interpretaciones, análisis, relaciones, incluso relaciones entre el Nuevo y el Antiguo Testamento. No, ahorita no vale hablar más, porque creo que eso se va a ir viendo cuando entremos a los evangelios y entremos a otros libros del Nuevo Testamento y veamos el Antiguo Testamento y vamos viendo cómo cada cosa se relaciona con la otra. Es una maravilla. Ahora, les decía, para esto, las Biblias mejor elaboradas son excelentes porque ya te orientan en los paralelos, ¿no? ¿El paralelo qué es? Cuando usted está leyendo un pequeño texto de la Biblia en cualquier lugar, el paralelo te relaciona ese texto con otros del mismo libro, de otros libros del Nuevo del Antiguo Testamento. Y la Biblia más trome, más campeona en eso, y reconocida por todos, es la Biblia de Jerusalén. Ese es uno de sus grandes méritos. Un trabajo de hormiga que han hecho para relacionar cada pequeño texto con todo lo que tiene que ver en todas otras partes de la Biblia. Entonces, si tienen una Biblia de Jerusalén y se fijan al costadito, en el margen unas letras chiquitas con numeritos, esos son citas paralelas, ¿no? Pero lo iremos viendo cuando avancemos. Eso es respuesta a nuestra hermana. ¿Alguien más, hermano? Una pequeña pregunta. Cuando hablan de libros masoréticos o masoréticos, ¿se refiere a que ya no, como que ya el canon se cerró? No entiendo bien qué No, eso, significa sí, la palabra masorético. sí, Luisa, gracias. Eso lo explicamos el otro día cuando hablamos de las traducciones de la Biblia. ¿Qué cosa es? Miren, puntualmente. Está bien que lo pregunten para que no queden dudas. Como les dije, el texto original de la Biblia hebrea, que se escribe a partir del siglo X a.C., hasta el siglo II a.C., en esos 800 años, este texto no incorpora vocales, son pura consonante. ¿Para qué? Para ahorrar espacio. Porque el papel, bueno, el papiro, el cuero, ¿no? Era muy escaso y caro. Entonces, los autores hebreos escriben consonantes, ahorran bastantes letras. Pero eso se convierte en un problema, les contaba. Y es que dependiendo de las vocales que tú insertas, te puede salir una cosa u otra. Entonces, finalmente, para que no siga más la discusión, es recién, en nuestra época, después de Cristo, cuando los judíos, en un proceso que les toma casi 400 años, se juntan y le ponen vocales a todo el texto de la Biblia hebrea. ¿Ok? Entonces, a ese texto que era como un concentrado con cemento pegado, lo empiezan a separar, le ponen entre consonante y consonante algunas vocales para facilitar la vida del que lee. Ese texto, que es la Biblia hebrea, con vocales introducidas, que se produce entre el siglo VI y el siglo IX, el siglo X de nuestra época, después de Cristo, ese texto es el que se conoce como texto masorético. ¿Ya? O sea, no es que tenga que ver, no tiene que ver con canon o no canon, es otra cosa. El texto masorético es la Biblia hebrea con vocales incluidas, pero ¿quién las incluye? Ellos mismos, en común acuerdo. Mismo Congreso Constituyente, ¿no? Mismo redactar la Constitución, el común acuerdo de los más ilustrados líderes judíos. Ellos se ponen de acuerdo, pero al poner esas vocales, se acabó la discusión, ¿no? Se dan cuenta que hasta antes que eso, había que ser un poco demasiado entrenado para leer
eso de corrido. Y se prestaba a interpretaciones quizá equivocadas. Pero con este trabajo, y a partir del texto masorético se acabó la discusión. También les decía, mira, no quiero hacerla larga, tenemos un tema largo hoy día, pero un temita que ya planteamos, y en todo caso, por favor, y si no lo tienen claro, revisen o pregunten, es el tema de la diferencia entre una Biblia católica y una Biblia hebrea. La diferencia entre una Biblia católica y una Biblia protestante. Eso ya lo vimos, y si no está claro, díganlo y lo podemos terminar de aclarar. Pero deben tenerlo así claro, porque de verdad la idea de estudiar es aclarar dudas, ¿no? Y mi fe se fortalece y yo tengo mucho más solidez para explicar a alguien. Puede ser un niño, puede ser un joven, o puede ser un adulto y mayor que yo también. Entonces, sí, José Jara. Adelante, José. Perdón, buenas noches. Bueno, yo disculpen, entré con el correo de mi hijo. Sí, está bien. Mi nombre es Manuela. Ya el próximo lunes entro con mi nombre. Ya, Por Manuela, favor, mi tocaya. disculpe. Sí, quería hacer una preguntita. En la Biblia de Reina Valera, no figuran los mismos libros que nosotros tenemos en lo que es los católicos. Claro, Eso no me quedaba claro, ¿nos podría aclarar? claro, mira, lo Muchísimas mencioné. gracias. Sí, Manuel, encantado. Gracias por la pregunta. Miren, lo comenté el lunes pasado, ahí está en la grabación, pero igual. Miren, el tema viene cuando todo el origen del pequeño problema, que no es muy grande, ¿no? Pero viene de que tenemos una Biblia hebrea, escrita en hebreo, y luego la traducción que hacen en Alejandría, 200 años antes de Jesús, de esa misma Biblia hebrea al griego. Entonces tenemos que cuando viene Jesús y hace todo su trabajo en la tierra, tenemos dos Biblias hebreas, una en hebreo y la otra en griego. El hebreo lo hablaban 4 gatos, pero el griego era el idioma universal de la época. ¿Se dan cuenta? Entonces, se tiene hoy conocimiento de que los apóstoles, la Biblia que trabajaban, cuando ellos hablan en el Nuevo Testamento, hablan de la Sagrada Escritura, la Biblia que leen es la Biblia en la traducción griega. No la traducción, no leen el original hebreo, leen la Biblia griega. Y la Biblia griega, y les digo, es un problema que no originamos los cristianos. Es un problema entre judíos. Pero esta Biblia hebrea se traduce 200 años antes del nacimiento de Jesús, en Alejandría, Egipto. ¿Con qué finalidad? Para que engrose esa maravillosa biblioteca de Alejandría donde se concentraba todo el saber de la humanidad. Entonces, hay dos versiones de la escritura judía, la Biblia en hebreo y la Biblia en griego. Los cristianos, desde los primeros, desde Jesús y sus discípulos, trabajan sobre la Biblia en griego. Pablo de Tarso trabaja sobre la Biblia en griego, y la iglesia naciente y todos los demás sobre la Biblia en griego. Ahora, esto es un hecho histórico. Y aquí viene la diferencia, porque los judíos van a decir, esa traducción que le llamamos la Septuaginta, o la Biblia de los 70, incorpora 7 libros que no están escritos originalmente en hebreo, están escritos en griego. Entonces, en la Biblia traducida al griego, esos 7 libros entran normal, pero los judíos de Jerusalén dicen que esos libros no son dictados por Dios. Dios hablaba hebreo, miren esa idea, ¿no? Dios hablaba en hebreo, entonces el que escribe en griego no es inspirado por Dios. Y ellos deciden que la Biblia su Biblia tiene menos libros que la nuestra, que nuestro Antiguo Testamento. ¿Cuántos menos? 7.
Y para terminar el cuento, ya en el siglo XVI, Martín Lutero, que se separa de la iglesia, y con él se inicia el movimiento protestante, traduce la Biblia al alemán y considera, cuando está en el momento de decir qué libros son y qué libros no son, él se pone del lado de la interpretación judía y dice, esos 7 libros, el mismo argumento, si no estaban escritos en hebreo, no son dictados por Dios, yo no los considero. Entonces, finalmente, tenemos que la Biblia católica tiene 7 libros más que la Biblia judía y que la Biblia protestante. Bueno, que la Biblia judía tiene más, ¿no? Porque tenemos todo el Nuevo Testamento, pero con la Biblia judía, el Antiguo Testamento católico tiene 7 libros más. Y con la Biblia protestante, la Biblia católica tiene 7 libros más. Igual, en la presentación anterior, le puse ahí los nombres de los 7 libros. Y entre la Biblia protestante y la Biblia católica, el Nuevo Testamento es exactamente el mismo. Entonces, ya yendo a la pregunta final de nuestra compañera, de nuestra hermana, la Biblia Reina Valera, siendo una Biblia protestante, se diferencia de la Biblia católica por esos 7 libros que le faltan. Los demás son los mismos. Tiene pequeñas diferencias en la traducción que podrían no gustarnos. En fin, ¿no? Es cuestión de idioma, de un castellano u otro. Y el tema más fastidioso, si quieren, es cuando hablan tanto de Jehová como nombre de Dios. Y nosotros le decimos Yahvé, pero al final de cuentas es el Señor. Pero digamos que lo hablamos el otro día y lo reitero. Esa es un poco la diferencia, ¿no? Bueno, vamos a avanzar entonces. Está bien que hagan así preguntas porque permite aclarar para todos. Igual queda, como les recordó Katia, el ofrecimiento de que cualquier duda que tengan me la hacen llegar en el transcurso de la semana a mi WhatsApp personal, 984-176-882. ¿Para qué? Para que yo procese su pregunta y ya sea que les conteste a todos, o sea, la pregunta de uno, la puedo contestar a todos a través del WhatsApp del grupo o en el inicio de la siguiente reunión, ¿no? Entonces, vamos ahí acostumbrándonos para que haya un ida y vuelta saludable, de verdad, de eso se trata. Bueno, entrando en nuestro tema de hoy, primera pregunta que les planteo. ¿Qué significa evangelio? Y un poquito sin querer queriendo, les soplo la respuesta. Miren ese muñequito. Son las buenas nuevas. Claro, el muñequito dice, qué buena noticia. Y es que evangelio, hermanos, hermanas, evangelio significa buena noticia. Y si ven la palabra angelio, eu es buena y angelio, mensaje, noticia. En ese sentido, les digo, para acostumbrarlos a mirar las palabras, la palabra ángel, miren, ¿no? Acá hay angelio, pero si vemos la palabra ángel, entonces, si angelio es buena noticia, el ángel es el que trae la noticia, es el mensajero. Y la definición más propia del término ángel, fuera de la idea que tenemos nosotros, ¿no? Ese ser espiritual con 2 alas, ¿no? Precioso. Pero el concepto original es de ángel es mensajero, es el que trae la noticia. Bueno, entonces, evangelio significa literalmente buena noticia. Y la pregunta que sigue entonces es, ¿y cuál es la buena noticia? Y la respuesta es así de firme y clara. La buena noticia es Jesucristo. La buena noticia no es
Marcos, Mateo, Lucas o Juan. La buena noticia es Jesús. Entonces, queridas hermanas, hermanos, la manera correcta, y en esto voy a hacer un cargoso, hasta que ojalá se acostumbren, la manera correcta de hablar de un evangelio es el evangelio según Marcos, o según Mateo, o según Lucas, o según Juan. Nunca, nunca, pero por nunca, podemos decir el evangelio de Marcos, el evangelio de Lucas, el evangelio de Mateo, el evangelio de Juan. Y les repito, ¿por qué no podemos decirlo? Porque el evangelio es de Jesús. No es el evangelio de Marcos, el evangelio es de Jesús. Porque el evangelio, la buena noticia es Jesús. Ahora, lo cuenta uno u otro. Y tenemos nosotros en el canon de la Biblia 4 autores inspirados que la iglesia acepta como que nos cuentan la verdad de lo que ellos han vivido del acontecimiento Jesucristo. Ojo, los evangelios no son libros de historia, de ninguna manera. Y eso lo vamos a ir viendo poco a poco. ¿Cuál es el propósito de los 4 evangelistas? Simple, dar a conocer a Jesús. Ese es el propósito. ¿Para qué Mateo, Marcos, Lucas o Juan escriben cada uno esta aproximación a la buena noticia de Jesús? Para que lo conozcamos. Miren, relacionado con esto, una pregunta fundamental que no sé si la conocen, si conocen el término, en todo caso, estamos poniendo el piso común para todos. La palabra querigma con K. Y les pregunto, ¿qué es el querigma? Miren, querigma es un término griego que significa proclama o declaración. Y a propósito he buscado esta figurita, ¿no? Dios Padre baja su mano y tenemos apóstoles en un megáfono hablando de Dios, dando a conocer a Dios, proclamando, declarando de Dios. Entonces, el tema es, ¿qué es el querigma? Miren, en esta segunda viñeta queda bien claro. El querigma es ese anuncio solemne y público que hicieron los discípulos de Jesús, que decía qué cosa, el que había sido crucificado ha resucitado. Queridos hermanos, ese es el núcleo básico del testimonio, de la proclamación que hace un seguidor de Jesús, obviamente a partir de su resurrección. Eso es el querigma. ¿Y por qué es importante? Vamos a verlo ahorita. Y es que el querigma es la fuente, es el núcleo del evangelio. Ese acontecimiento central, ¿no? Ese que ha muerto en la cruz, ha resucitado, eso, como digo en la tercera viñeta, es la fuente, es el núcleo del evangelio. A partir de eso, hermanos, se va a empezar a tejer todo lo demás, pero ese es el corazón, esa es la piedra angular. En ese sentido, podemos coincidir todos en el papel hermenéutico de la resurrección. Y esto que afirmamos es así de claro. De no haber sido por la resurrección de Jesús y la fe que esta constatación suscitó en los discípulos, no habría querigma, no habrían evangelios. Entonces, miren el papel fundamental de la resurrección de Jesús. De no haber sido por la resurrección, no habrían ni querigma, menos evangelios. Y Pablo lo dice en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 14. Pablo dice, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Si Cristo no resucitó, inútil es nuestra fe.
Miren el énfasis y el aspecto medular que le da Pablo a la resurrección de Jesús. Y añadimos, a partir de la fe suscitada por la resurrección, se reflexionó, se comprendió y se interpretó la vida de Jesús. Es decir, la vida de Jesús se va a terminar de entender e iluminar a partir de la resurrección. Es como que yo entiendo la película desde el final. O sea, cuando termina la película, yo regreso a pensar, oye, entonces, ahora entiendo eso que pasó cuando dijo tal cosa, cuando hizo tal otra, cuando curó, todos los acontecimientos de su vida pública, de sus enseñanzas, de sus actitudes, todo lo entiendo a partir de la resurrección. Antes que eso, me confundo, antes que eso tengo dudas, antes que eso no la tengo clara para nada, pero a partir de la resurrección se hace todo claro. Miren, quiero hablar un minuto con ustedes también en relación con lo mismo, ¿no? Vamos construyendo esta relación de Jesús y sus discípulos. Y decimos que durante su vida pública, Jesús predicó el reino de Dios. Y ese es el tema central de la prédica de Jesús. Si lo tienen claro, excelente, y si no, lo vamos a ir aclarando en la medida en que veamos uno y otro de los 4 evangelios, ¿no? El énfasis de Jesús, el sentido de su prédica, es el reino de Dios. Y quizá el término reino de Dios no es el más feliz. Quizá sería mucho más adecuado decir el reinado de Dios. El reinado de Dios en la tierra. Pero entonces Jesús dedica su esfuerzo a eso. Pero luego de su resurrección, los discípulos predican a Jesús. Predican de Jesús. Y no es un juego de palabras, ¿eh? Les pido que traten de seguirme. O sea, Jesús tiene como punto de su prédica el reinado de Dios. Y lo dice desde el primer momento. En el primero de los evangelios, Marcos, cuando Jesús habla para decir el reinado de Dios está cerca, conviértanse y crean en la buena noticia. Entonces, esa es la prédica de Jesús. Pero los discípulos, sobre todo después de la resurrección de Jesús, ¿qué predican? Predican a Jesús. Este pequeño problema es como que nos presenta 2 tradiciones. La tradición de Jesús y la tradición acerca de Jesús. ¿Estamos? La tradición de Jesús, lo que Jesús mismo habla y enseña, la tradición acerca de Jesús, lo que de Jesús hablan sus discípulos. Entonces acá añadimos esto. La tradición de Jesús se centraba en su manera novedosa de entender a Dios y su reinado, al hombre y a la ley. Por eso pedía la conversión de todos. Pero la tradición acerca de Jesús se centraba en el querigma. Entonces, la tradición de Jesús es la prédica del propio Jesús. La tradición acerca de Jesús es la prédica de sus discípulos. Y se ve como que 2 enfoques. Pero eso se va a corregir rápidamente, hermanos. ¿Por qué? Porque inmediatamente va a aparecer sobre ese concepto primigenio del querigma, este segundo concepto más elaborado de la catequesis. La catequesis va a reunir ambas tradiciones. La catequesis va a ser una instrucción más detallada que van a recibir aquellos que aceptan el querigma y se convierten a seguidores de Jesús, ¿no? Entonces, ¿la catequesis qué es? Es esa primera enseñanza. Entonces, hay un primer anuncio, el querigma, ¿no? Ese que ha muerto
ese que murió en la cruz, ha resucitado. Luego hay este segundo momento de catequesis, en el que se construye esa instrucción más detallada, como primera formación de aquellos que quieren seguir a Jesús. Y esos que quieren seguir a Jesús, podemos llamarlos los primeros cristianos, aunque vale la pena aclarar que los primeros cristianos no eran conocidos como cristianos propiamente, sino como nazarenos, ¿no? Inicialmente se les considera una secta dentro de los judíos. Dentro de los judíos van a encontrarse varios grupos, y uno de esos grupos al inicio van a ser estos judíos que siguen a Jesús. Y entonces decimos que una primera gran fuente de seguidores de Jesús son judíos de origen. Personas que tienen la formación judía, la religión judía, ¿no? Están circuncidados y siguen a Jesús. Pero hay otro grupo, inicialmente pequeño, pero que en el tiempo crece y crece, que son lo que llamamos paganos de origen, ¿no? Entonces, personas que de origen no son judíos, que son griegos o romanos o cualquier otro pueblo. Pagano es, o gentil, ¿no? Es el nombre que se le da a todos los que no son judíos en el mundo. Así está en nuestra Biblia. Entonces, es como decimos judíos y el resto del mundo. Judíos y paganos, o judíos y gentiles. Entonces, finalmente la cosa debe quedarles clarita, ¿no? Los primeros cristianos, los primeros seguidores de Jesús, tienen este doble origen. Unos judíos que se convierten y otros paganos que se convierten. Hasta ahí, no sé si habría alguna pregunta, algún comentario, o está claro. A ver, continuamos, si no. Quiero presentarles un pequeño mapa sencillo sobre el mundo de la Biblia. Pero primero veo Gabriela ha levantado su mano. Adelante, Gabriela. Hola, sí, mi pregunta es sobre la tradición acerca de Jesús. O sea, ya quedó claro que la tradición de Jesús se centraba en entender a Dios, cómo entendía Jesús el reinado de Dios, al hombre, a la ley, lo que pedía la conversión. Correcto. Mi pregunta era, ¿a qué se refería la tradición acerca de Jesús? Lo que predicaban los apóstoles. Claro, gracias, Gabriela. Buena pregunta, ¿no? Esa tradición, lo que ellos predican es el querigma, como les decía. Ellos predican a Jesús, ¿no? Hay esta persona que nació, que vivió entre nosotros, que murió en la cruz y a los 3 días resucitó. Este acontecimiento es extraordinario. Y esto es el sentido de la prédica inicial. Jesús ha resucitado. Pero como les digo, eso no era suficiente. Entonces, rápidamente, ese concepto, que es el querigma, se junta con la tradición de Jesús y se construye lo que es el concepto ya más elaborado de catequesis, que ya es un cuerpo de enseñanza a las primeras personas que se acercan interesadas por conocer de Jesús, interesados por conocer a Jesús. Entonces rápidamente ambas tradiciones se funden en una sola. Pero les cuento esto básicamente para ver cómo se elaboran, cómo se componen las cosas, ¿no? Y así estábamos aquí con los primeros cristianos, que les decía de doble origen. Unos son judíos convertidos, otros son paganos convertidos. Y les decía el mapa. El mapa es interesante, porque el mundo de la Biblia es básicamente la zona que está pintada ahí en el colorcito
medio rojo, básicamente es lo que era el mundo conocido de esa época. ¿Dónde está la tierra de Israel? No sé si en mi flecha, pero por acá. En la costa este del mar Mediterráneo, en esta parte baja. Acá está Egipto. Miren, Asia Menor, lo que es hoy Turquía, Grecia, Roma, y otra vez regresando como punto de referencia a la zona de Israel, tenemos para acá lo que había sido Babilonia, Persia, Asiria. Ese es el mundo de la Biblia, y si queremos ubicarnos en el Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo Testamento. Ahora, este mapa corresponde, para ser justos, y se señala ahí el pie, al Imperio Romano. El Imperio Romano corresponde a una época, no a todas, pero pinta muy claro lo que es el mundo de la Biblia. Tenemos que ir acostumbrándonos poco a poco a los mapas, porque de verdad que ayuda un montón. Y luego el país de Jesús. Ese pequeño territorio que les decía, la tierra de Israel, eso va a ser el país de Jesús. Yo lo tengo acá, no sé, esperen, voy a abrir mi cámara por si acaso, un ratito. Si me confirman, ¿ustedes llegan a verme? Sí, sí te Sí. vemos. Acá mi mano está Sí. señalando. Yo tengo atrás mío un pequeño mapa. Ya, ese mapa es la tierra el país de Jesús, ¿no? Es la tierra de Israel en aquellos tiempos. Y les comento, que aprovecho para comentarlo, porque de verdad vale la pena. Miren, yo normalmente, ahora he volteado mi pequeño escritorio para enfocar la cámara con ustedes, pero normalmente yo estoy mirando la pared. Entonces, estoy trabajando mi Biblia y levanto la mirada y estoy mirando ese mapa. Entonces me ayuda un montón, porque como vamos a ver cuando leamos los evangelios, pero en general cuando leemos la Biblia, y nos hablan de Galilea, de Samaria, de Judea, de Jerusalén, de Belén, de Jericó, de Cafarnaún, del Mar Muerto, del mar de Genezaret, que los filisteos, entonces que el río Jordán. Y se hace una ensalada de letras por gusto, ¿no? Cuando si tenemos un pequeño mapita tan simple, se nos facilita la vida. Ahora, yo les voy a pasar, yo les voy a compartir al WhatsApp del grupo este mapita. Lo tengo en formato digital y ustedes lo pueden imprimir. Yo les digo lo que yo hice. Yo imprimí este mapita en una copiadora de las muchas que hay en Lima, que están a una cuadra de mi casa, y me hicieron un acabado especial, ¿no? De frente así, plastificado sobre una base firme, y no es nada caro. No, ellos me lo imprimieron a color, con el acabado completo como está, yo lo más lo he puesto en la pared, y me costó 30 soles, ¿no? Como les digo, nada caro, está protegido, buenas, y me ayuda un montón. Entonces yo les recomiendo, para su estudio de la Biblia, que tengan algo como esto. El que quiere lo puede imprimir más chico, ya es como quieran, ¿no? Pero es bueno tener el mapa al costado y acostumbrarse, incluso a las distancias, los tiempos. Por ejemplo, les digo un detalle, ¿no? Cuando Jesús va de Galilea a Jerusalén, ¿cuántos días se demora? Caminaban, ¿no? Entonces, viendo la distancia de la zona de Galilea a Jerusalén, en línea recta son 141 kilómetros. Caminando lo hacían entre 4 y 5 días, ¿no? Ese es el tiempo y la distancia. Entonces, se van acostumbrando y acaban viendo ciudades. En fin, se los recomiendo. Perdón, ¿sí alguien quería intervenir? Manuel, están pidiendo si por favor puedes regresar un momentito a la captura anterior porque le quieren tomar foto. Pero Al se los mapa voy anterior. allá. Les voy a pasar esos mapas, ¿ah? Sí. Les voy a pasar por el WhatsApp del grupo. Tomen el screenshot.
Bueno, entonces el país de Jesús, y seguimos. De este tema ya habíamos hablado, pero ahora lo puntualizo. Habíamos dicho que en general, hermanos, la Biblia primero se transmite oralmente y luego, por algún acontecimiento particular, se escribe, ¿no? Lo hablamos ya el otro día. En todo caso, si queda dudas, también es un tema para conversar más. Eso mismo que pasa en general con los libros de la Biblia va a pasar aquí con el Evangelio. El Evangelio originalmente es algo que se transmite oralmente. O sea, se da el acontecimiento... Mañana lo recoges, dile pues. Por favor, micrófono, hermano. Nos ganamos todos. Gracias. Mira, el Evangelio, que parte del acontecimiento Jesucristo, de su vida, su pasión y su muerte y su resurrección, y todo el sentido que esto tiene, se transmite oralmente. Y es recién, les decía, en el año 70, o sea, casi 40 años después de muerto y resucitado Jesús, en que se escribe el primer evangelio. Y esto hasta el año 100, que se escribe el cuarto y último evangelio. Entonces, el primer evangelio se escribe 40 años después, y el último evangelio se escribe 70 años después. Durante ese tiempo, ¿qué pasó? ¿Se perdió el tema? Nunca, nunca. Se explicaba oralmente. Y eso es bien interesante de comprender, ¿no? Entonces acá decimos, durante varias décadas, la iglesia no poseyó evangelios escritos, sino un único evangelio que era predicado y enseñado oralmente. Eso lo vamos a ver luego, es un poco el proceso. La tradición oral no fue fijada por escrito, sino décadas después de la muerte y resurrección de Jesús. ¿Y por qué? ¿Por qué ocurre esto? Acá les doy 3 razones, pueden haber más. Primero, ¿por qué es que no se escribe directamente? Como les digo, 3 respuestas. Uno, porque se esperaba un pronto retorno de Jesús. Un pronto retorno del Señor que Él mismo ofrece. Esto que conocemos como la segunda venida de Jesús, la parusía. Otra razón para que no se escribiera con urgencia es que la mayoría del pueblo era analfabeto. Entonces, ¿qué sentido, qué gran utilidad tenía escribir si la gente no leía, no sabía leer? Y tercero, y quizá lo más importante, no sintieron la necesidad de hacerlo. Estaban en esas décadas todavía vivos los testigos presenciales de Jesús. Estaba Pedro en Roma haciendo catequesis y formación constante todos los días. Entonces, ¿qué sucede para que ellos se vean en la necesidad de empezar a escribir? Una primera gran razón es que empiezan a morir los testigos directos de Jesús. Esa primera generación de seguidores empieza a morir. En la década de los 60, más o menos se estima en el año 64 de nuestra era, muere Pedro martirizado. Y la muerte de Pedro conmociona. Y les adelanto, ¿no? Va a llevar a la gente que escuchaba a Pedro en Roma, va a llevarla a decir, oye, hay que poner por escrito esto que Pedro nos enseñaba, por decir un caso. Pero vamos a verlo luego con más calma. Ahora, esta reflexión también es bien importante, hermanos. ¿4 evangelios o uno solo? Miren, Jesús no dejó nada por escrito, pero tampoco mandó a sus discípulos a escribir sobre los incidentes de su vida. Lo que Jesús pidió a sus discípulos fue, recuerdan, dar testimonio de él. Así se despide él. Sean testigos míos, den testimonio de mí. Y es algo que la iglesia nos pide a nosotros, laicos comprometidos hoy. Es algo que yo intento hacer con ustedes.
Es algo que ustedes deben hacer de aquí en adelante. Y seguramente algunos lo vienen haciendo en catequesis de diferentes niveles y a diferentes grupos. Entonces, eso que hacemos lo hacían. Y Jesús pide que hagamos eso, que demos testimonio, no dice vayan y escriban. Y como les decía hace un momento, a partir de la resurrección se empezó a proclamar un solo evangelio, el acontecimiento Jesucristo. Primero querigma y luego catequesis. El resultado fue no uno, sino 4 extensos documentos. Pero 4 extensos documentos que tratan de Jesús, de su vida, de su enseñanza, del sentido de su entrega, de su sacrificio, del amor. Esos 4 documentos son los que conocemos como evangelios, ¿no? Entonces decimos mal, ya les adelanté, como el evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas, de Juan. Ya les decía yo y lo repito, y lo repetiré 1000 veces si fuera necesario. El evangelio es de Jesús, según uno u otro de los autores inspirados. Cada uno de estos evangelios, o cada uno de estos documentos en relación al evangelio de Jesús, fue escrito bajo el influjo de circunstancias particulares, en un tiempo y en un lugar determinados, dirigido a un auditorio específico. No es al mismo al que se dirige uno que el otro. Y además cada uno tiene en cuenta las idiosincrasias y los problemas propios de los destinatarios. Y esto, mis queridos hermanos, va a marcar la diferencia entre uno y otro evangelio. Ahora lo estamos introduciendo, pero lo vamos a ver muy claro cuando de aquí a unas semanitas entremos a ver uno y otro de los evangelios en detalle. Pero vamos a ver cómo esto es exacto. Vamos revisando a nivel introductorio los 4 evangelios, o el evangelio según cada uno de esos 4 autores inspirados. Primero, el evangelio según Marcos. Miren, en nuestra Biblia, y algunos de ustedes están acostumbrados a verlo, nos presenta primero a Mateo. Pero eso no significa que Mateo sea el primer evangelio que se escribió. El primer evangelio que se escribe es el evangelio según Marcos. Y escribimos entre paréntesis MC. ¿Por qué? Tenemos que ir acostumbrándonos. Cuando nosotros queremos referirnos no a Marcos, sino al evangelio según Marcos, anotamos MC. ¿Ok? MC entonces reemplaza o está por todo el párrafo. Evangelio según Marcos. Digamos algunas cosas importantes. El autor. El autor es Juan Marcos, hijo de María de Jerusalén, y es un cercanísimo seguidor y asistente de Pedro. Esta María de Jerusalén, para que tengan una idea, es una mujer que fue muy cercana a Jesús. Como detalle, es María de Jerusalén la que le presta el segundo piso de su casa en Jerusalén para que se haga la última cena. O sea, el cenáculo, ese segundo piso, es el segundo piso de la casa de esta María. Y Juan Marcos es su hijito, que en el paso de los años crece, como todos crecemos, y se convierte en un cercanísimo seguidor y fiel asistente de Pedro. Pedro está predicando en Roma, hablamos de la década del año 50, Pedro en Roma y Marcos, su fiel asistente. ¿En qué idioma escribe este Juan Marcos? En griego como todo el resto del Nuevo Testamento. Pero, perdón, este Juan Marcos no tiene el griego como idioma como lengua materna, su lengua materna es el arameo.
Entonces, cuando él escribe en griego, le cuesta. Y es por eso, aunque nosotros no lo notamos, cuando leemos nuestra Biblia ya traducida al castellano, pero los que saben del griego y leen el texto en idioma original, nos dicen el griego que emplea Marcos es un griego bastante básico, ¿no? Porque no es su idioma. Es como que de repente algunos de nosotros escriben en inglés. ¿Por qué? Para que te entienda el resto del mundo, pero no es su idioma. Y quizás no sea tan fluido. Ahora hay correctores de texto, ¿no? Pero en esa época le salía como le salía. ¿Quiénes son los destinatarios de este evangelio según Marcos? Y anotamos, ¿son seguidores de Jesús? No pongo cristianos porque todavía no existía el concepto, ¿no? Pero son seguidores de Jesús en Roma. ¿Y por qué en Roma? Porque eran seguidores de Pedro y Pedro estaba en Roma. Entonces, se dan cuenta la escena, ¿no? Pedro en Roma recibe gente, les habla de Jesús y a su lado siempre está su fiel asistente, su secretario, el que le trae el vaso de agua, el que lo ayuda cuando se cansa, ese joven entusiasta y entregado que es Marcos, Juan Marcos. Ahora, estas personas que escuchaban a Pedro en Roma son todos mayoritariamente de origen pagano. Uno que otro judío, pero la mayoría paganos. ¿Pero qué sucede? Bueno, acá les pongo lugar y fecha de composición. Roma, entre los años 64 y 70, después de Cristo, obviamente. Y la circunstancia es la que les anoto. Es el clamor de los seguidores de Pedro luego de su martirio. O sea, mientras Pedro estaba vivo, las personas que estaban tan entusiasmadas por la figura de Jesús iban y escuchaban a Pedro y seguramente compartían la Eucaristía y todo. Pero cuando Pedro es martirizado, recuerdan el acontecimiento que no se tiene mucha noticia, pero en el tiempo del emperador Nerón, Pedro es crucificado de cabeza y muere en Roma. La muerte de Pedro origina un pequeño terremoto interno. Entonces los seguidores de Pedro, que seguían a Jesús a través de Pedro, dicen, necesitamos que esto que Pedro nos enseñaba se ponga por escrito. ¿Y quién más indicado que ese caballero, Juan Marcos, que es el que más cerca había estado de Pedro? La gente le dice, oye Marcos, nosotros hemos escuchado a Pedro, un día yo, otro día él, pero tú siempre, tú te lo sabes de memoria. Tú has escuchado hasta los ronquidos de Pedro. Entonces, ¿quién más indicado que tú para poner por escrito lo que Pedro nos enseñaba? Y todo es indicar, hermanos, que esta es la circunstancia por la cual aparece el Evangelio según Marcos. ¿Cuál es el contenido? El Evangelio según Marcos, MC, es un relato del camino de Jesús desde Galilea hasta Jerusalén, a la cruz, acompañado de sus discípulos. Y si nos damos cuenta, y lo vamos a ver luego, cuando veamos el Evangelio según Marcos, cómo es, como que fuera el relato de un viaje, ¿no? El viaje empieza en Galilea, luego el grupo sale guiado por Jesús, dirigido por Jesús, sale camino a Jerusalén, y en Jerusalén se produce la pasión y la muerte y la resurrección de Jesús. Ese es el contenido entonces de este primer evangelio, el Evangelio según Marcos. Pero lo que más interesa al Evangelio según Marcos es la praxis de Jesús. ¿Y qué significa el compromiso de seguimiento con él? En otras palabras, lo que más le va a interesar al Evangelio según Marcos es dejar claro qué significa seguir a Jesús. ¿Qué significa ser cristiano? Miren qué importante. Y eso es lo que les había preparado en relación a Marcos. Vamos a verlo con más detalle, pero acá no quiero dejar pasar la oportunidad para entusiasmarlos, miren. Entonces, Marcos no conoció a Jesús, o si lo conoció era muy chico,
¿no? Era muy chico, no se percató mucho, pero Marcos conoce a Jesús fundamentalmente por el testimonio de Pedro. Y yo les digo sin temor a equivocarme, hermanos, que cuando leamos el Evangelio según Marcos, casi que podemos decir, estoy leyendo el Evangelio según Pedro. Miren qué maravilla. A mí me emociona al extremo. Porque podríamos pensar, qué pena que Pedro, siendo el apóstol a quien Jesús escoge como su sucesor en el cuidado de la comunidad que se formaba como iglesia, y lo tenemos como primer papa, qué pena que no escribió un evangelio. Está el de Marcos, de Lucas, de Juan, de Mateo, pero Pedro, ¿cómo no escribió Pedro? Y les digo, hermanos, Pedro se dedicó a catequizar, Pedro se dedicó a hacer transmisión oral, pero esta persona tan cercana a él, que fue Marcos, escribió lo que Pedro enseñaba. Sí, Gabriela, ¿querías intervenir? Sí, una pregunta. Entonces, más o menos, ¿cuántos años tenía San Marcos cuando conoció a Jesús? O sea, sabemos que era chiquitito, pero cuando conoció a Jesús y cuando escribió su evangelio, ¿qué edad tenía? Claro, mira, Más o menos. buena pregunta. Es cuestión de hacer números. Mira, si Marcos tenía 10 años cuando estaba Jesús en el monte de Getsemaní y lo capturan los soldados del templo, en la tradición de Judas, año 30, Marcos tenía 10 años. Si escribe este evangelio en el año 70, son 60 años después. Le sumas 10 a 60, Marcos tenía 70 años. Supongamos que Marcos tenía 15 años, igual un muchacho sin mucho entendimiento, ¿no? Si Marcos tenía 15 años en el momento de la pasión de Jesús, acá tiene 65 años cuando escribe, perdón, 15 al 70, 55 años, ¿no? 55 años cuando escribe el Evangelio. Es más o menos el... Profesor, Sí, disculpe, y otra pregunta. ¿No se supone, yo había escuchado no sé dónde de que Pedro no escribió los evangelios porque él no sabía ni leer ni escribir, que su educación era muy básica, por decirlo así? No sabía que era porque se dedicó a otra cosa. no, pero no, Pensé sí, que no había escrito por eso. no, mira, no discuto lo que tú dices, puede ser, pero la razón principal, porque él podía dictarle a alguien, ¿no? Ojo, ¿no? En esa época se acostumbraba mucho. Tú te paras, el otro está escrito, y el otro que es un escribano, escribe lo que tú le dictas. Pero Pedro no se dedicó a eso porque no tenía ninguna conciencia de que eso fuera necesario. Para él era explicar con su palabra, con su entusiasmo, con su energía, con su convencimiento, ¿no? Explicar quién es Jesús. Y lo hacía con alma, corazón y vida. Y a la gente le encantaba. Y todos los días habían tremendas tertulias de gente que venía nueva y gente que era ya caserita, recurrente, ¿no? Entonces, Pedro, hemos venido para que nos hables de Jesús. Bueno, les cuento una y otra cosa, uno y otro acontecimiento, y algunos lo escuchaban varias veces, pero el que lo escuchaba siempre y siempre era este secretario, este Marcos. Eso es lo que quiero decirles. Entonces, Pedro hablaba de Jesús, no se dedicó a otra cosa, pero hablaba de Jesús. Marcos luego escribe lo que él ha retenido de lo que Pedro ha enseñado durante tantos años. ¿Y lo hace por qué? Porque se aloca, no. Lo hace a pedido y felizmente, y hay que dar gracias a Dios, que esa gente que había sido seguidor de Pedro en Roma, ante la muerte de Pedro, dice, caramba, acá corremos el riesgo de que el mensaje se pierda. Caramba, ¿no? Qué peligro. Pongámoslo por escrito, pero ¿quién más indicado que el que lo ha escuchado más? Ese es el sentido de lo que les transmito. Y les digo, a mí me parece lindo, porque entonces, cuando leamos el Evangelio según Marcos,
De aquí a 2 semanitas más, empezaremos y podremos estar sintiendo que es Pedro el que nos habla. Tranquilo, tranquilo. Porque Marcos conoce a Jesús por Pedro. Gracias, profesor. Sí, la temática del Evangelio según Marcos tiene estos dos alcances. ¿Quién es Jesús? ¿Y en qué consiste ser discípulo de Jesús? De esto ya les hablaba. En fin, les dejo esto, pero lo vamos a desarrollar mucho más en el siguiente curso. Luego, pasamos a Mateo. El autor de este segundo evangelio, digo segundo en el orden que fue escrito, pero en nuestra Biblia está primero. Perdón, que estoy escribiendo mal acá. El evangelio según Mateo es Mateo. Perdón. Este está pésimo. No, no me deja porque... No importa. No lo consideren, yo lo voy a corregir. Disculpen. El autor es Mateo. Y este Mateo es el recaudador de impuestos que sí fue discípulo de Jesús. Escribe en griego. ¿Y a quién se dirige? A judíos de la diáspora convertidos. ¿Quiénes son los judíos de la diáspora? La diáspora son los judíos que salen de la tierra de Israel, pero ya convertidos a seguidores de Jesús. Entonces, tenemos nosotros en el mundo de la época, más o menos la mitad de la población judía vivía en ciudades de la tierra de Israel y la otra mitad vivía en ciudades fuera de la tierra de Israel. Para que tengan una idea, en Alejandría, Egipto, Alejandría era la principal ciudad de Egipto y Egipto, tremendo imperio en la época. La población de Alejandría eran mitad egipcios, mitad judíos, para que vean lo importante que eran las comunidades judíos fuera de la tierra de Israel. Y a estos judíos de fuera de la tierra de Israel se dirige Mateo. ¿Cuál es la circunstancia? En el caso de Mateo, es subrayar que Jesús es el cumplimiento de la promesa hecha y reiterada por Dios Padre en el Antiguo Testamento. Eso lo vamos a ver también cuando estudiemos en profundidad el Evangelio según Mateo, pero les quería adelantar. Este es el gran objetivo de Mateo. ¿Dónde y cuándo compones este Evangelio? En Antioquía, Siria, tierra al norte de Israel, hacia el año 80 de nuestra era. Y el contenido, básicamente, decimos dos cosas. El Evangelio según Mateo es Evangelio para la catequesis. Presenta a Jesús teniendo en cuenta una comunidad cristiana que necesita ser instruida en la nueva ley. Nueva ley en contraposición con la antigua ley, que es la ley de los judíos. Lo que más interesa al Evangelio según Mateo es la comunidad cristiana, la iglesia. Bueno, aquí también simplemente como un alcance, cómo se distribuye el Evangelio según Mateo, ¿no? Y lo vamos a ver con mucho más detalle también cuando veamos línea por línea y capítulo por capítulo el Evangelio entero. Un aspecto central del Evangelio según Mateo es el Sermón de la Montaña. En ese sermón, que es el primero de los 5 grandes discursos que Mateo nos presenta, él agrupa magistralmente dichos y enseñanzas de Jesús en unas bellísimas páginas llenas de espiritualidad. Las encontramos en Mateo realmente 5, 6 y 7. Ahí les he puesto desde el capítulo 4, versículo 23 para agarrar todo el hilo, ¿no? Pero básicamente son capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio según Mateo. ¿Qué contiene el Sermón de la Montaña? Estos 3 capítulos maravillosos. Primero, las bienaventuranzas. Es poco lo que podamos decir de ello. También lo veremos más adelante, pero en pocas palabras yo les diría
¿Qué son las bienaventuranzas? Es Jesús mostrando su corazón. Es maravilloso. Luego, en ese sermón de la montaña, Jesús nos enseña a orar con la bellísima oración del Padre Nuestro. Jesús nos habla de Dios y el dinero de una manera absolutamente profunda y nueva. Nos pide confiar en Dios y nos enseña la entrada al reino. Y así llegamos al tercer evangelio, que es el evangelio según Lucas. El autor es Lucas, médico y cercanísimo colaborador de Pablo. Miren, así como Marcos ha sido un cercanísimo colaborador de Pedro, Lucas es un cercanísimo colaborador de Pablo. Igual como Marcos no trató con Jesús, y si lo conoció, él era muy chico todavía, así tampoco Lucas. Lucas no es discípulo de Jesús. Y Lucas va a conocer a Jesús a través de Pablo. Entonces, igual como hablamos de Marcos, tenemos en Lucas una maravilla, y es que nosotros decimos, oye, qué pena que Pedro no escribió un evangelio, pero está el evangelio según Marcos. Y luego decimos, qué pena que Pablo no escribió un evangelio, pero hermanos, está el evangelio según Lucas. De la misma manera. Escribió en griego, como hemos dicho, en todo el Nuevo Testamento se usa el griego. ¿A quién se dirige? Comunidades paulinas de origen pagano, comunidades paulinas, es decir, comunidades de discípulos de Jesús que formaba Pablo. Mientras que Pablo estaba vivo, Pablo se dirige a visitar una y otra vez a estas comunidades, y de ahí salen las cartas famosas que también vamos a estudiar más adelante. Pero cuando Pablo muere también martirizado en la década del 60, otra vez, caramba, entonces Lucas toma el encargo de escribir todo lo que Pablo había venido enseñando. Lugar y fecha de composición, Roma en la década del 90. La circunstancia es dar a conocer a Jesús desde la mirada de Pablo, y el contenido, decimos un par de cosas. El Evangelio según Lucas es la primera parte de una obra mayor que continúa con Hechos de los Apóstoles, o sea, es como un libro en dos partes, y luego, cuando se forma la misma Biblia, se separan, ¿no? Pero inicialmente eran un libro más grande que tenía dos partes. Lucas se presenta como historiador al mejor estilo griego. Es decir, el idioma que usa Lucas es muy fino, un griego culto, un griego bien elaborado. Entonces tenemos en un extremo a Marcos, con un griego bien básico en su redacción, en el otro extremo a Lucas, pues un documento impecable. Pero Lucas, por muy estilo griego y lo que fuera, se esmera en proclamar la fe. Siempre ese es el sentido. Algunas ideas introductorias. Lucas nos presenta en este evangelio a Jesús caminando a Jerusalén también, como Marcos, desde Galilea a Jerusalén, invitándonos a seguirle y precisando las condiciones para su seguimiento. Este evangelio va a resaltar al Espíritu Santo. Lo menciona 18 veces. Lo resalta como la fuerza que mueve la historia de la salvación. Y ahí les pongo algunas citas con las que pueden encontrar más elementos en lo que les digo. Algo interesante es que este evangelio según Lucas presenta aspectos únicos que no aparecen en otros evangelios. Por ejemplo, la anunciación, la parábola del buen samaritano, la parábola de la oveja perdida, la moneda perdida y los hijos perdidos, o el hijo pródigo, la conversión de Zaqueo, el camino de Emaús. Miren, una serie de pasajes hermosísimos que nosotros conocemos como que son parte del evangelio,
pero son propios de Lucas, no aparecen ni en Marcos, ni en Mateo, ni en Juan. El Evangelio según Lucas destaca por la sensibilidad humana del autor. Se centra en los pobres, las mujeres y los sufrientes, quienes reciben especial atención. Lucas presenta una apreciación positiva de Roma. A pesar de que Roma es imperio, no vamos a ver en Lucas que hable mal de los romanos, porque él es un personaje del mundo griego, del mundo, no es un judío sometido, ¿no? Entonces, ese es un elemento. Miren, temas del Evangelio según Lucas. Y finalmente, hermanos, presentamos brevemente también el Evangelio según Juan. A ver, y recapitulamos. El primer Evangelio, Marcos no conoció a Jesús, por lo menos no en su etapa Marcos adulto, no. Marcos conoce a Jesús a través de Pedro. Segundo, Mateo sí conoce a Jesús. Mateo sí es un apóstol. Tercero, Lucas no conoce a Jesús, sino a través de Pablo. Y este cuarto es Juan, y Juan sí es discípulo de Jesús. Entonces, en resumen, tenemos que de los 4 evangelios, 2 son de discípulos y 2 son no discípulos. Pero esos no discípulos tienen nada menos que tremendos maestros, Pedro y Pablo. ¿Sí? ¿Alguien quería hablar? Por favor. No, seguimos. María Teresa está levantando la mano. Sí, adelante. María Teresa. Si no, termino y al final le damos la palabra. A ver, un ratito le damos la palabra. El idioma en que escribe Juan es el griego. ¿A quién se dirige? A comunidades cristianas de Asia Menor, lo que conocemos hoy como Turquía. O sea, en la época del Imperio Romano, ellos le llamaban la provincia romana de Asia. No se puede perder porque Asia es todo un continente. No, a lo que se refiere esta época con la provincia romana de Asia es lo que es hoy Turquía. ¿Ok? Entonces, es un poco donde se dirige Juan. Y esta comunidad de seguidores de Jesús en la actual Turquía provienen en su mayoría del judaísmo. Lugar y fecha de composición. Éfeso hacia el año 100. ¿Éfeso dónde queda? Bueno, en lo que es hoy Turquía, en lo que era el Asia Menor, está en la costa frente a las islas griegas. Ahí vivió Juan con la Virgen María. Podremos regresar a eso más adelante. La circunstancia de Juan es presentar la naturaleza humana y divina de Jesús. Responde a las desviaciones y herejías en torno a la figura de Jesús. Ya desde el comienzo, ya hablamos del año 100, están las figuras de, oye, este Jesús es Dios, pero no es hombre. Este Jesús es hombre, pero no es Dios. Y en torno a eso se empiezan a formar esto que conocemos como herejías. Ya Juan las enfrenta. Con el paso en el segundo y tercer siglo, la cosa se va a poner más grave. Tanto así que la iglesia va a convocar sendos concilios, reunión de papa con obispos, para zanjar esas discusiones. Y van a salir dogmas importantísimos, que son definiciones de fe para que no crezca la confusión. Pero Juan ya está, en el tiempo que escribe su evangelio, zanjando temas. El contenido, básicamente, el evangelio según Juan nos presenta a Jesús como el enviado de Dios, como su palabra por excelencia, que vino a este mundo para hacerlos conocer al Padre. Y antes que centrarse en los hechos de la vida de Jesús, Juan va a resaltar el significado que ellos encierran
y que solo la fe puede descubrir. Juan nos va a hablar de signos, a diferencia del Evangelio según Marcos, Mateo y Lucas, que hablan de milagros, ¿no? Juan habla de signos, que son 7. Y ahí se los presento. Todo esto lo vamos a ver con mucho más calma. Jesús como palabra de una nueva religiosidad. Jesús, palabra que ofrece vida nueva. Jesús, palabra que transforma en alimento de vida nueva. Jesús, palabra que nos da la verdadera libertad. Jesús, palabra que ilumina el mundo. Jesús, palabra de resurrección. Jesús, palabra que lleva a la vida superando la muerte. Esto lo vamos a ver, les digo, hermanos, y estamos solamente como una introducción acercándonos por arriba a un tema que es absolutamente rico y merece una atención enorme, ¿no? Entonces, termino y les doy la palabra para sus intervenciones. Miren, un comentario sobre los evangelios. Esta es una cosa muy linda que no debemos dejar. Es un comentario que hace nada menos que Orígenes. Dice, no es atrevido decir que de todas las escrituras, los evangelios son las primicias. Y que dentro de los evangelios, las primicias son el evangelio de Juan, cuyo sentido nadie puede captar si no se ha reclinado en el pecho de Jesús y no ha recibido de Jesús a María como madre. Eso lo escribe Orígenes, miren, en el siglo III. Orígenes, ahí le pongo una pequeña glosa, personaje importantísimo en la historia de nuestra iglesia, ¿no? Padre de la Iglesia Oriental, destacado por su erudición y considerado, miren esto nada menos, ¿no? Considerado con San Agustín y Santo Tomás los 3 pilares de la teología cristiana. Imagínense lo importante que es Orígenes, ¿no? Junto con Agustín y Tomás, los 3 pilares de la teología cristiana. Orígenes dice lo que hemos leído. Centra, lo más importante de la Biblia son los evangelios. Pero dentro de los evangelios, el más importante es el de Juan. Y añade con mucha finura, cuyo sentido nadie puede captar si no se ha reclinado en el pecho de Jesús y no ha recibido de Jesús a María como madre. Y esto es Juan, el discípulo amado. Si recordamos un poquito, y repito, lo vamos a ver con mucha más calma, más adelante, cuando Juan en la última cena pone su cabeza en el pecho de Jesús. Y cuando Juan, con Jesús en la cruz, recibe el encargo del propio Jesús, Jesús le encarga a su madre. Entonces, esa frase de Orígenes está construida muy finamente. Bueno, ¿cómo leer hoy los evangelios? Esto básicamente apunta a lo que es la lección divina, ¿no? Entonces lo pongo en las figuritas de la derecha, más fácil. Primero, comprender lo que el autor tuvo la intención de comunicar. Luego, necesitamos descubrir lo que como palabra de Dios nos puede decir aquí y ahora. O sea, primero, ¿qué quiso decir el autor? Que no escribía para mí, escribía para alguien en particular hace 2000 años en el caso del Evangelio. Pero luego entonces, ¿y qué me dice a mí? Y a partir de esto, medito, oro, y finalmente, ¿qué me hace decir y qué me hace hacer? Hermanos, esto es la lección divina. También tendremos oportunidad de verlo con mucho más calma en la medida que les interese. Pero entonces, básicamente, la recomendación que nos hace la Iglesia para la lectura de los evangelios es, primero, entender el propósito del autor. ¿Qué quiso decir él? Lo otro es, ¿y qué me dice a mí? ¿Y qué me hace decir a mí? ¿Y a qué actuación me lleva? Porque esta palabra debe llevarnos a actuar. Definitivamente, actuar. Bueno, hasta aquí lo que había preparado. El tema que viene el próximo lunes es una presentación global también del Antiguo Testamento, pero quisiera dar paso a algunas intervenciones porque han habido varios manitos que se han ido levantando. Por favor.
Sí, está en el orden María Teresa, Silvia Howard y Claudia. El iPhone de Claudia. María Teresa, ¿nos escuchas? Creo que no está. Silvia Howard. ¿Y Silvia. cómo estás? Sí, aquí estoy, Katia, Noches. gracias. Manuel, gracias. Yo quería preguntarte, ¿cómo se considera eso que Lucas también, al buscar testimonios, le preguntó a la Virgen María y que incluso dicen que era pintor y que pintó a la Virgen María? Y si hay la certeza, ¿cuáles fueron esas pinturas que él hizo? Gracias. No, de las pinturas sí no te sabría responder, pero claro, Lucas hace un trabajo que vamos a ver en su momento cuando veamos su evangelio con detalle, hace un trabajo que él mismo narra en la presentación, en el primer capítulo de su evangelio, ¿no? Cuando dice que ha hecho una investigación detallada. Y dentro de las personas que él entrevista está la Virgen. Y la Virgen le cuenta a Lucas cosas que no conocíamos. Cosas que ella guardaba en su corazón, como nos dice el propio Lucas, ¿no? Es muy lindo. Ahora, de Lucas artista sí no te sabría responder. En todo caso, si tienes información, sería Te la lindo si mando. la puedes compartir, claro. Sí, Envíala y la compartimos con el WhatsApp del grupo ya. para todos. Incluso una mesa que está aquí con una cortadura acá, que dice que la quisieron robar y se formó. Dice, pero no sé exactamente cuál es. Te voy a mandar los links. Gracias. Ya, gracias. Excelente. La Virgen de Chechoscova y hoy otra Virgen. Ok. Sí, a ver, ¿Aló? Claudia. ¿alguien más? Hola, buenas noches, Manuel. Muchas Sí, hola. gracias. Excelente, te felicito. Muchas gracias por la evangelización. No, mi pregunta era parecida a la anterior. Yo también tenía el dato que en la Anunciación la Virgen María había sido entrevistada por San Lucas y solo quería tener la certeza si eso había sido así, ¿no? Sí, de todas maneras, Claudia, no hay otra forma de que Lucas pueda escribir lo que escribe. María se lo cuenta. Y vamos a ver, y ustedes lo deben haber leído ya, cuando hay dos momentos en el primer capítulo del Evangelio según Lucas, en que Lucas escribe, y María guardaba eso en su corazón. Si María lo guardaba en su corazón, ¿cómo lo sabe él? Porque María se lo contó. Y se lo contó porque él fue muy acucioso, en una forma muy educada y elegante y sutil. La entrevistó en profundidad. Y María le abrió el corazón, ¿no? Y le contó cosas que nunca había contado. Es lindo, ¿no? Lucas tiene una sensibilidad muy grande y diciendo algo de Lucas, que digo, no quiero quemar lo que viene, pero nuestra iglesia con toda la razón va a reconocer el Evangelio según Lucas como el Evangelio del amor, ¿no? Si uno merece el nombre de Evangelio del amor, Evangelio de la misericordia, es Lucas. Adelanto, ¿no? Y en su momento lo veremos con todo el detalle y ustedes estarán convencidas más que yo, porque es increíble la manera en que Lucas nos presenta cosas propias de él. Por ejemplo, la parábola del buen samaritano no está en ningún otro evangelio, solamente es Lucas. Y miren el contenido enorme, ¿no? Y la parábola de los hijos perdidos o hijo pródigo es solo de Lucas, el evangelio del amor. Luego lo que has dicho, la presentación de María, lo que María guardaba en su corazón, Lucas nos lo transmite. Y tenemos que decir gracias, Lucas, ¿no? Gracias, Lucas, por dejarnos conocer un poquito más del corazón maravilloso de María. Gracias, gracias, Manuel. Gracias. ¿Alguien más, hermanos? Hola, ¿me pueden escuchar? Sí, perfecto. Ok, tenía problemas con el audio, no es que me había ido. Yo tenía una curiosidad ahí en cuanto a los 4 evangelistas, en el sentido de 2 son discípulos de Jesús y 2 no, ¿no? Correcto. Y
¿cómo así nos decidimos por estos cuatro señores? Porque hay tantos evangelios ya, bueno, algo has contado al principio, ¿no? En la otra clase, pero aún así en especial acá en los evangelios, ¿no? Porque de los discípulos, pues digamos que eran 11, podría haber uno u otro. No creo que solamente, estoy imaginando, no creo que solamente a estos 2 discípulos se les ocurrió o les pidieron que escriban algo, ¿no? Sabiendo que la mayoría de ellos, a excepción de Lucas, pues eran gente bien elemental en todo su desarrollo, digamos, en cuanto a escritura y en su vida, ya lo han comentado también, y eso se sabe por la historia. Entonces, más que nada es cómo terminamos con estos 4 evangelistas, que no estoy cuestionando la labor de los 4, ¿no? Sino es la curiosidad que me induce a esta pregunta. Claro, María Teresa, es una muy buena pregunta y la respuesta podría ser muy amplia, pero voy a tratar de acotarla, ¿no? Básicamente, esto se da en la tradición de la iglesia. O sea, las primeras comunidades de seguidores de Jesús, ¿no? Esa iglesia naciente, en ella circulan evangelios. Y como bien dices, no solo estos 4, hay otros que también circulan. Pero la iglesia va a ir de una manera muy democrática, si quieren. No hay un decreto de alguien que diga yo mando, no. De manera muy natural, en los primeros tiempos de la iglesia, estos 4 evangelios se posicionan como los evangelios más completos, que tienen todo el sentido, porque hay otros que tocan aspectos parciales. La infancia de Jesús, la pasión de Jesús, la infancia de María. O sea, hay pequeños evangelios que tocan partecitas, pero estos 4, las primeras comunidades de seguidores de Jesús los ven como que son amplios y abarcan todo. Todo el sentido de la salvación y todo el mensaje de Jesús. No solamente es un Jesús milagrero, un Jesús niño que hacía algunas travesuras, o un evangelio como tenemos uno que se llama el Evangelio según Pedro, que habla de la pasión de Jesús. No, estos 4 evangelios, la iglesia, las primeras comunidades los aceptan, y ese es el peso que tienen. De manera natural, se ganaron el espacio. Y es después, para terminar de aclarar la pregunta muy propia de María Teresa, es después, como por el siglo IV, cuando ya hay un consenso en la iglesia de que esos 4 son los evangelios que deben seguirse. Eso sucede en el siglo IV con San Agustín, San Ambrosio, San Jerónimo, esa época linda de la iglesia. Y así seguimos durante siglos, pero recién en el siglo XVI va a ser en el Concilio de Trento cuando la iglesia ya ponga por escrito y diga el canon, ¿no? Este es el canon, la Biblia se cierra con estos libros, estos están dentro y esos otros quedan fuera, ¿no? Eso queda como ley de la iglesia por escrito en el siglo XVI con el Concilio de Trento. Hasta ese momento, lo que hay son usos y costumbres que de manera natural las comunidades fueron aceptando, privilegiando. No sé si me explico, ¿no? Entonces, esto es una selección natural. Las personas, los seguidores de Jesús, los cristianos durante tantos siglos, de manera natural fuimos privilegiando unos evangelios sobre otros. Ese es un elemento. El otro elemento es que para que el evangelio sea canónico, se consideró que fuera escrito en el primer siglo, porque tenemos evangelios del segundo, tercer y hasta cuarto siglo después de Cristo, imagínense, ¿no? Entonces se escribía y se seguían circulando, pero las comunidades no le daban el peso, nunca.
Y cuando ya la iglesia de manera consciente dice, vamos a estudiar esto, y en el siglo IV van descartando. Esto no, esto es muy reciente. Y van a poner sus ojos en los documentos antiguos, en los documentos del primer siglo, y que las comunidades, como les decía, dan cabida de manera natural. Eso fue. Pero en total tenemos 4 evangelios canónicos, que son los que conocemos en nuestra Biblia, y hay más de 100 fuera, más de 100. Ustedes lo pueden revisar, les digo, pero alguna vez una hermana en un grupo presencial, no hace tiempo, me dijo, ¿y dónde está? Quiero leerlo. ¿Cuáles son? Y le digo, mira, hay un evangelio, el más conocido es el evangelio según el evangelio de Tomás. Hay otros, ¿no? Hay un evangelio de María Magdalena. Y a esta hermana le llamó mucho la atención. Ese quiero leerlo, me dijo, ¿no? Ese quiero leerlo. Y yo les comento como anécdota, como broma, ¿no? Pero para pensar, porque le dije, hermana, ¿has leído alguno de los 4 evangelios que están en nuestra Biblia? No. Entonces, ¿qué vas a ir a leer a María Magdalena? Además, ¿qué constancia tenemos de que ese evangelio lo escribió María Magdalena? Seguramente se escribió 200 años después que María Magdalena había fallecido. Y toman su nombre porque era un personaje conocido. Entonces, eso que llamamos, y lo digo con todo respeto, pero ese morbo, ¿no? O sea, están los evangelios que nuestra Biblia contempla. Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Cada uno más hermoso que el otro, los vamos a estudiar los 4. Y hay un quinto, sexto, séptimo. Yo quiero leer los otros antes. ¿Por qué? Porque a ver qué decía María Magdalena, ¿no? ¿Qué cosa voy a encontrar? Me sobo las manos. Eso, les digo, no es recomendable. No. Ahora, estudia los 4 evangelios y luego yo les puedo pasar, incluso yo tengo varios en PDF, pero conociendo sus evangelios canónicos, lee el otro y vas a decir, ahora entiendo por qué no están, ¿no? Porque es medio fantasioso, o tiene alguna desviación, o es muy parcial, o toca un aspecto determinado, pero no es completo, en fin. Pero yo recomiendo ir paso a paso, ¿no? Pero es inevitable, somos seres humanos, ¿no? Somos seres humanos y la novelería nos gana, ¿no? Entonces quiero leer a María Magdalena antes que Marcos, no sean malos, ¿no? Sí. A ver, otra persona, Bueno, ¿había más manitos? No. muchas gracias. Manuel, acá hay una pregunta en el chat que dice, profesor, ¿a qué Santo Tomás se refiere Orígenes? No creo que sea el apóstol. No, a Santo Tomás de Aquino, al autor de la Suma Teológica. No se refiere a Orígenes, se refiere a la cita que yo he puesto, no, Orígenes es anterior. Entonces, ahí hacemos mención a 3 que se les considera pilares de la teología cristiana. Orígenes, San Agustín y Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino, el autor de la Suma Teológica. Que faltarían paredes en tu casa para que las pongas todas, ¿no? Tremenda obra gigante. Pero son otros temas, ya, de verdad que podríamos hablar de cada cosa, pero en su momento, ¿no? De verdad, con los que tengan paciencia y perseverancia, podemos llegar hasta esos temas si es que quieren, ¿no? Yo feliz. A mí personalmente me encanta, pero tratemos de ir paso a paso, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta más? Estamos ya sobregirados de tiempo. Yo quiero agradecerles una vez más. Miren, así como jugando hemos hecho nuestra segunda sesión. La primera fue una entrada general a la Biblia, la segunda ha sido hoy día el Evangelio en sus 4 versiones, y la que viene espero que sea tanto y más interesante, el desconocido Antiguo Testamento, ¿no? Porque, le digo así porque casi para los católicos es la cara oculta de la luna, ¿no? Hay algunos que dicen incluso Antiguo Testamento, ¿para qué leerlo? Historia judía. Pero cuando lo conocemos, es una maravilla. Y una de las hermanas, Luisa, me comentaba, el día de hoy ha estado en una conferencia de un notable del mundo que ha venido a Lima, yo no sabía, mañana voy a ir, ¿no? El doctor Reutemann es un judío argentino que vive en Israel y es el curador del santuario
libro en Jerusalén. El Santuario del Libro es como un museo en el cual hay un solo libro. Imagínense, un museo maravilloso que cuida el original del libro de Isaías, que cuando lo han desenrollado con todo el cuidado, mide 7 metros, porque en esa época, ¿se acuerdan? Las páginas las iban amarrando y 7 metros de largo. El libro completo de Isaías. Es una joya del mundo y es una joya en particular del pueblo judío. Y este judío, Adolfo Reutemann, es el director de este museo. Imagínense, no solamente cuida del museo, no es guachimán, es un enterado. Ese personaje maravilloso está en Lima y ha dado una conferencia ayer y va a dar una hoy día, y va a dar una mañana en la Municipalidad de Miraflores, ¿no? 6 de la tarde. Bueno, ahí tenemos un judío y para sacarse el sombrero, ¿no? De verdad, cuando despreciamos a los judíos, les digo yo, estamos en un error gravísimo, gravísimo. Jesús era judío, Pablo era judío. Los judíos son nuestros hermanos mayores, hermanos, son nuestros hermanos mayores. No podemos despreciarlos porque es negar nuestro origen. Es como un peruano que reniegue de España, ¿no? Es una barbaridad total. Entonces, tenemos acá de España en nuestra cultura y tenemos de los judíos en nuestra fe. Absoluta, no podemos negar nuestras raíces, ¿no? Y les digo más, Jesús era judío, y eso lo podemos hablar con millón de argumentos. Y Jesús, que nació judío, vivió como judío y murió como judío. Jesús, nada menos. En fin, eso será el tema de la próxima, el Antiguo Testamento. Yo les agradezco y le doy la palabra a Katia para el cierre de la reunión. Gracias, Manuel, por la clase de hoy día, por la sesión de hoy. Podríamos cerrar con una oración. ¿Alguien desea hacer la oración final? ¿Yo puedo hacer la oración, Catita? Ok, Pati, adelante. Sagrado Corazón de Jesús, te agradecemos, Padre, por todas las bendiciones que tú nos das, especialmente este día que nos has permitido juntarnos para aprender de tu palabra. Te pedimos, Señor, que ilumines al profesor Manuel Fernandini para que, inspirado por el Espíritu Santo, nos siga enseñando y a través de él nos acerque a ti. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Gracias, hermanitos, por su perseverancia, por estar aquí en